Bueno, Dios me los bendiga. Bienvenidos nuevamente a nuestros estudios de la vida de nuestro Señor Jesucristo y todo lo que Él está haciendo, estuvo haciendo y estará haciendo desde que llegó a este mundo para cumplir, como dice aquí en este texto bíblico, el tiempo que Dios eligió para darnos salvación. Y como dice también el apóstol Pablo en Gálatas, pero cuando llegó el día señalado por Dios. Y Dios tiene tiempos, y eso es lo que estamos viendo en este estudio bíblico. Hemos visto que en el libro de Mateo, para ayudarnos en esta cuestión de los tiempos, el libro de Mateo señala las genealogías de nuestro Señor Jesucristo y le pone desde Abraham hasta David, desde David hasta la cautividad y desde la cautividad hasta Jesús. También habíamos visto cómo empezó todo, desde la creación hasta el diluvio, cómo la gente fue en maldad, el aumento de la maldad fue tal que el Señor Dios dijo, vamos a quitar a esta gente de este mundo, y por eso llegó el diluvio, y todas aquellas personas que salieron del diluvio, en total 8 personas, pues empezaron a nuevamente a cubrir las partes del territorio para que el plan de Dios acerca de la humanidad se vaya haciendo. Pero luego del diluvio, luego de la generación de Noé, también vimos cómo igual la maldad empezó en el corazón de la gente a través de la maldición que Noé dio a su hijo Cam. En esa genealogía existe un señor Nimrod que fue el primero que hizo gobiernos en el mundo, se hizo reinos en el mundo y que construyeron una torre. Tuvo la persuasión en la gente para poderla incitar a que le ayudaran a construir una torre que llegara hasta el mismísimo cielo y destronar a Dios. Y como Dios confundió en esa torre, en ese lugar que luego se va a llamar Babel por la confusión, el Señor Dios hizo que ahí toda la gente hablara otros idiomas. Y desde ese lugar dice que la gente se esparció por el mundo y llegamos a todo el mundo con todos los idiomas existentes, con todos los dialectos existentes desde ese lugar. Pero la gente que fue a poblar todo este territorio, todo este mundo, vino con corazones dolidos, dañados y con ganas de hacer el mal, pues, porque así tenían en su interior. Así que todo eso lo podemos ver en las lecciones anteriores si ustedes quieren mirar hasta allá. Y con todos estos antecedentes llegamos hasta el tiempo de Abraham, cuando Dios eligió a esta persona, porque Dios mira el corazón, mira el interior de la gente, eligió a esta persona entre toda la gente que había hasta ese entonces, pero que de igual manera iba su corazón dañándose, porque en las lecciones anteriores habíamos visto que Dios elige a Abraham, aún desde la familia que adoraba dioses falsos. Sus antepasados adoraban otras cosas y no al Dios creador, al Dios todopoderoso. También habíamos visto que no es que todos desconocían la existencia del Dios Todopoderoso, porque aún Noé todavía vivía en la época en que Abraham vino a este mundo. Entonces todos conocían del Dios Todopoderoso, del Dios justo, del Dios misericordioso, pero sin embargo dice que adoraban otras cosas. Y en medio de toda esta gente, Dios eligió a uno que se llamó Abraham. Y a través de este, el plan de Dios va a ponerse en marcha, como lo habíamos visto, hasta que llegue el tiempo señalado por Dios para dar la salvación. Entonces Él escoge a un hombre. El primer punto importante de esto es que deje todo. Dios le dice a Abraham, deja a tu pueblo, deja a tu familia, vaya al lugar en donde yo te voy a dar, y allí con tus descendientes voy a formar una gran nación, y esta gran nación va a servir para bendecir al resto de naciones. Y ahí empieza una promesa divina, no un compromiso humano, sino una promesa divina. Y también habíamos visto en clases anteriores cómo se formó este pueblo. Y empezamos con Abraham, con Sara y todo lo que sucedió, porque Abraham tuvo primero un hijo con la sierva de Sara que se llamó Ismael, e Ismael, de Ismael van a salir las naciones árabes y las naciones que van a tener conflicto con el pueblo de Israel hasta el día de hoy, hasta nuestros tiempos. Ahora que estamos en el 2026, Israel está teniendo guerras con Irán, que son los pueblos que siempre van a tener conflicto con Israel. Pero aquí vemos cómo el pueblo de Dios se fue formando, con Abraham, con Sara, con Isaac, con Jacob, que luego se va a llamar Israel, que el Señor Dios mismo le va a poner el nombre, y con todos sus hijos que van a formar 12 tribus que van a descender de este Jacob. Ahora, ya sabemos todo la historia que pasó con uno de sus hijos que se llamó José, que fue a parar a Egipto como esclavo, pero sin embargo después que el don que le da el Señor Dios para
interpretar sueños. A través de esto él puede llegar a ser uno de los gobernantes ahí en Egipto y el administrador de todos los recursos que había en Egipto, porque en ese entonces hubo hambruna en toda la tierra y el único lugar en donde había alimento era en Egipto. Así que el pueblo de Israel baja para allá, José se da a conocer a sus hermanos, les dice que tranquilos, que no se preocupen porque es Dios el que puso esto. Ahora, en Israel, o Jacob, o Israel, como queramos decirle, había algo en su corazón, igual que habíamos visto antes, porque no se encontraba tranquilo en bajar a Egipto, pero el Señor Dios tiene que hablar con él y decirle que no tenga miedo, no tenga miedo de ir a Egipto, porque ahí, en ese lugar, ahí va a ser una gran nación de ese número de personas que bajaron. Según las escrituras del Antiguo Testamento dice que fueron 70 personas las que bajaron a Egipto, sin contar hombres y mujeres, por supuesto, que eso quiere decir, si triplicamos el asunto, serían como 200 y pico de personas que bajaron a Egipto, que formaban parte de esta familia que se llamaban los hijos de Israel. Y bajaron para allá y el Señor Dios le dice, no te preocupes, tranquilo, baja nomás para allá porque yo tengo un plan. Allí en ese lugar te voy a convertir en una gran nación. Y ahora el plan de Dios, ¿cuál era el plan de Dios para que convierta en una gran nación? Allí en ese lugar en donde iban a ser esclavos, ¿por qué no les convirtió en una gran nación en el lugar donde les prometió como tierra para ellos? Bueno, eso es lo que tenemos que ver. Ahora, Abraham ya lo sabía. El Señor Dios ya le había dicho a Abraham qué es lo que va a suceder y cómo el pueblo de Israel va a surgir o los descendientes de Abraham van a formar ese pueblo que Dios va a elegir. Abraham ya lo sabía. En Génesis 15:13 dice, pero Dios le dijo, quiero que sepas que tus descendientes irán a vivir a un país extranjero. Ahí los harán trabajar como esclavos y los maltratarán durante 400 años. Así que eso fue lo que sucedió. Y el pueblo de Israel bajó, estuvieron tranquilos, que igual en lecciones anteriores también lo habíamos visto, estuvieron tan tranquilos, pudieron haber salido antes, pero se quedaron muchísimo tiempo, vino un faraón que no conocía a nadie, y los empezó a maltratar y a esclavizar porque el pueblo israelita iba creciendo y el faraón tuvo temor y tuvo miedo porque si estos crecían se volvían en contra de ellos y lo mejor que pudo hacer ese faraón y todo el ejército que tenía a su alcance era volverlos esclavos para que no se levantaran contra ellos. Entonces los esclavizaron, los hacían trabajar, no permitían que ellos hagan su vida común y corriente, y aún inclusive iban en contra del asunto de la procreación, porque empezaron a matar aún hasta sus niños. Pero bueno, el Señor Dios llegó en el tiempo adecuado, porque el Señor Dios le había dicho a Abraham que iban a estar ese pueblo ahí esclavizado 400 años, pero iban a salir de ese lugar, luego de ese tiempo formado una gran nación. Y es por eso que también el Señor Dios llega para con Jacob e Israel, le dice que no tenga miedo, que baje para allá, porque allá se va a formar el pueblo de Dios. Y en Éxodo 12:40 dice, el pueblo de Dios salió de Egipto precisamente el día en que se cumplieron 430 años de haber vivido ahí. Se cumplió lo que el Señor Dios le dijo a Abraham. Pero ya no salieron los 70 o los 200 humanos que eran familia de Israel y familia de José, como le conocían en Egipto, ya no salieron ahí. Ya salieron 600 conforme dice la escritura, pero como dijo, sin contar mujeres ni niños, y si le triplicamos el asunto, eso llegaría a ser como 1.000.000 de personas. Como 1.000.000 de personas vivían ya en este país, por eso el faraón de Egipto tenía tanto miedo de que ellos se levantaran en contra de ellos, porque eran 1.000.000 de gentes. Y ese 1.000.000 de gentes tuvo que salir con todas las señales que el Señor Dios hizo. Ahora, ¿cuál era el plan de Dios? O podíamos nosotros sacar como conclusión el plan divino. El primero es testificar de su existencia. El Señor Dios es. Dios es. Ahora, ya sabemos que en muchos de estos tiempos que nosotros vamos y conversamos con personas que son intelectuales, que son personas que están experimentando, examinando hasta lo más íntimo, hasta lo que no tiene explicación. Son llamados los señores científicos. Si nosotros les decimos que este mundo fue creado por Dios, entonces ellos dicen que no, que existen otras teorías como por ejemplo el Big Bang, la gran explosión y todas las cosas de esas. Entonces ellos dicen no, porque el mundo pudo haberse formado de otra manera. Entonces les decimos de los seres humanos, ellos dicen no, porque también pudo haber sido la evolución y evolucionaron de esto y se hicieron esto otro y así un montón de cosas que son teorías también. Pero sin embargo el Señor Dios en ese tiempo estuvo dejando en este mundo algo que va a ser
inapelable. Este es un pueblo que Dios los extrajo y que Dios va a estar con ellos. Así que el testimonio al mundo es que Él formó una nación ahí en Egipto, dando todas las señales para que todo el mundo lo supiera, que el Señor Dios va a ser el dueño, el rey y el Señor de esa nación, y a través de esa nación va a ser un plan. Así que el plan para el resto del mundo estaba construyéndose ya, y el Señor Dios estaba dejando un testimonio en este mundo de su realidad, de su existencia, de su juicio. Así que son como 1 millón de personas que salen de ahí, y ya tenemos un testimonio de la existencia de Dios con ese mismo pueblo. Ahora miren, ese pueblo jamás va a ser destruido, porque el Señor Dios los tiene protegidos. Como digo, no es cuestión de este pueblo, sino es cuestión de la promesa de Dios hecha a Abraham, que de él va a ser una gran nación. Pero más del testimonio del pueblo, el Señor Dios también va a dar otro testimonio. Ahora va a haber un documento también, no solo un pueblo, sino también un documento. Dice el Señor Dios en Éxodo 17:14, más tarde Dios le dijo a Moisés, escribe en un libro todo lo ocurrido en esta batalla para que nadie lo olvide, y dile a Josué que yo haré que nadie vuelva a acordarse de los amalecitas. A consecuencia de esta batalla contra los amalecitas, el Señor Dios le dice a Moisés, escribe. Ahora mire, aún la comunidad religiosa en estos tiempos que ha evolucionado, también empiezan a investigar los documentos, empiezan a sacar algo que se llama aquí la alta crítica, que ahora muchos de estos religiosos, yo puedo decirle así que religiosos, es la religión, y son profesionales graduados en documentos religiosos. Ahora cuando ellos examinan todo esto nos dicen que de pronto Moisés no escribió el Pentateuco, que pudo haber habido otros que escribieron aquello y que Moisés no lo hizo. Y mucho antes que existiera esto de la alta crítica y mucho antes que existiera estas personas eruditas, aún inclusive en la religión, en lo religioso, pues uno iba, leía las escrituras y sabía que el Antiguo Testamento y el Pentateuco fue escrito por Moisés y no había dónde. Pero en todo caso aquí en el Éxodo 17:14 el Señor Dios está escrito que el Señor Dios le dice a Moisés que escriba todos los acontecimientos que están pasando porque para que nadie lo olvide. Y ahora tenemos dos testimonios de la existencia de nuestro Señor Dios, el pueblo que le está sacando y que va a ir con él, y un documento que Moisés tiene que escribir, a más de las tablas de la ley que el Señor Dios le va a dar a Moisés y que Moisés va a transcribir en ese documento para que tenga este pueblo como un documento que les va a servir como ley, va a ser su ley, va a ser su decálogo. Sobre eso van a vivir este pueblo que se está siendo creado porque el Señor les está diciendo así. Entonces ya tenemos estos dos testimonios al mundo de la existencia de Dios. Y miren que mientras el pueblo de Israel va por el desierto, aún inclusive en este documento, en Números, que es escrito por Moisés, nos dice que todos tenían conocimiento de la grandeza y de la gloria del Dios que protegía a Israel. Miren, Números 14:13 dice, pero Moisés contestó, si matas a este pueblo de una sola vez, lo van a saber los egipcios que te vieron sacar de su país a los israelitas. Luego los egipcios te lo contarán a las otras naciones y ellos van a decir, Dios no pudo llevar a su pueblo al territorio que les prometió, por eso los dejó morir en el desierto. Y miren esta parte. Todos saben que tú cuidas a este pueblo. Todos saben que cuidas a este pueblo. Saben que tu nube está sobre ellos y los guía de día con una columna de nube y de noche con una columna de fuego. También saben que tu pueblo puede verte cara a cara. Todo esto saben, dice, los pueblos en los cuales este Israel creado, este Israel sacado de la esclavitud, que está yendo por el desierto, que va a llegar a conquistar una tierra, todos saben y todos temen a este pueblo cuando está acercándose a estos territorios, porque todo el mundo dice que ahí está el Dios Todopoderoso a favor de ellos y nadie puede hacerles nada y nadie puede estar en contra, nada. Todo el mundo sabe. Así que el testimonio de Dios está desde ese tiempo. El testimonio de Dios clarito en ese pueblo y en esas leyes y en esos escritos que ellos tienen.
Pero a más de eso, no solamente pienso yo que no solamente el Señor Dios daba un testimonio al resto de naciones, al resto del mundo de su existencia, sino también que dio un testimonio a este mismo pueblo, para que este mismo pueblo mire quién le está sacando y confíen y crean en aquel que le están sacando. ¿Por qué? Hubieron 10 señales para la salida de este pueblo. Y señales que todo el mundo vio, y este pueblo vio, y la última señal que fue la muerte de los primogénitos, la Pascua. Y todos ellos lo vieron y por eso salieron. El cruce de Mar Rojo, cuando ellos estaban aprisionados y los egipcios venían nuevamente a conquistarlos y a cogerlos como esclavos, el Señor Dios abrió el Mar Rojo y los hizo pasar en seco y ellos experimentaron aquello. La misma columna de fuego, como habíamos leído en la diapositiva anterior, estaba en las cabezas de ellos, encima de ellos. Y yo me imagino, bueno, en las mañanas una nube que de pronto pasa como desapercibido, como una nube que los cubría del calor intenso del desierto. Pero en la noche, si alzaban la cabeza y veían, era una columna de fuego en sus cabezas que les proporcionaba calor, porque en el desierto las temperaturas en la noche bajan y son congelantes. Pero sin embargo ellos tenían fuego en sus cabezas y desde que salieron hasta cuando llegan a la tierra prometida tienen fuego sobre sus cabezas. Es más testimonio de la presencia de Dios y de la gracia de Dios. ¿Cuál más? Ahora, cuando llegan a un lugar en el cual ellos tienen sed, porque dice que ya caminaron como 3 días y tienen mucha sed, y llegan a un lugar en donde encuentran agua, cuando van a tomar, resulta que el agua es amarga. Se quejan contra Dios. ¿Cómo es posible? No tenemos que beber. El Señor Dios habla con Moisés, le dice que ponga por ahí una rama que encontró y el agua se hace dulce y ellos pueden tomar esa agua. Eso, una experiencia como esa, que no es tan fuerte como por ver la columna de fuego ahí arriba, pero es una experiencia que el Señor Dios los está cuidando, que el Señor Dios se está encargando. Cuando ellos caminan más y tienen hambre y le dicen a Moisés, ¿y ahora qué vamos a comer? No tenemos nada. Y el Señor Dios les va a dar el pan del cielo por 40 años. 40 años. Todos los días tenían pan del cielo para comer. El Señor les había dicho que 6 días recojan el pan para comer. El sexto día debían recoger doble porción porque el séptimo no iba a haber. Pero si el sexto día cogían doble porción, el séptimo tenían para comer. O sea, el maná tuvieron durante 40 años. Y cuando ellos dijeron al Señor Dios, pues estamos cansados de todo esto, queremos carne porque nos recordamos de la carne que comíamos en Egipto, el Señor Dios dice que mandó codornices cualquier cantidad para que puedan comer carne lo que quieran. Y lo que me llama la atención es el agua de la roca. Igual, el pueblo de Israel está por allá, ya no tienen agua, otra vez se quejan, le dicen a Moisés y a Aarón que ahora qué vamos a hacer. El Señor Dios habla a Moisés, le dice, mira, ándate a la roca de Oreb con todo el pueblo y con la vara que tienes tú vas a pincar la roca, por decirlo así, a pinchar la roca. Y de la roca va a salir agua. Y ellos van, efectivamente, y ahí está una roca, yo me imagino, está una roca grande. Y Moisés diciéndoles a ellos, bueno, pueblo, aquí ustedes ya me tienen harto y de aquí vamos a darles de tomar a ustedes. Y coge su vara y topa la roca y de la roca sale agua. Eso debe haber sido fantástico. Pero la cuestión que me llama la atención no es solamente eso, sino que el apóstol Pablo a los Corintios, en 1 Corintios 10:4 dice, Cristo los acompañaba y era la roca espiritual que les dio agua para calmar su sed. De esa agua espiritual bebieron todos. Si leemos la Reina Valera, dice que esa roca estaba con ellos, esa roca los acompañó. Y a mí me da la idea, como están sucediendo aquí en el desierto, cosas extraordinarias, que el Señor Dios está dando testimonio de su ser a este pueblo, que va a ser el pueblo que va a llevar su gloria a las naciones. Entonces, yo me pongo a pensar que, como dice Pablo aquí, esta roca de Oreb, que fue la que Moisés hirió para que saliera agua, esa roca no se quedó estática, esa roca les seguía, iba con ellos, desde ese lugar esa roca iba con ellos hasta llegar al momento en el cual van a conquistar la tierra y esa roca les da de beber todos los días el agua. Cosas increíbles como estas, como testimonio que el Señor está dando para con el pueblo de Israel, para que ellos sepan que Él es el Dios Todopoderoso que les ha sacado esclavitud y todo. Pero sin embargo, como habíamos visto desde Adán hasta el diluvio, como vemos desde el diluvio hasta Abraham, y ahora como estamos viendo desde Abraham hasta David,
La gente sigue igual. En Números 14:33 dice, como ustedes no confiaron en mí, sus hijos andarán por el desierto cuidando ovejas durante 40 años. Tendrán que esperar hasta que todos ustedes hayan muerto en el desierto. Y y eso es lo que el Señor hace con ese pueblo. No, miren todo el montón de cosas que les da a conocer, que hace con ellos, pero sin embargo no confían. No confían. Y ya van a entrar a la tierra prometida, ven que allí hay gigantes y todo el mundo se pone a llorar y a decir, ya no, ¿y ahora qué vamos a hacer? No podemos entrar porque hay gigantes, nos van a matar a todos, mejor regresémonos a Egipto, mejor que nos esclavicen antes que llegar a un lugar y nos maten. O sea, no confían en Él, ven todas las proezas, ven todas las grandezas, ven todo lo que Él puede hacer, pero sin embargo ellos piensan y creen que el Señor Dios no les va a ayudar para llegar a donde el mismo Dios les había prometido llegar. Y así que, como no confían, ellos van a estar dando vueltas en el desierto por 40 años. Y en esos 40 años morirán las personas de 20 años para arriba. Pero las personas de 20 años para abajo seguirán vivas y son aquellas que van a entrar a la tierra prometida. Pero las de 20 años para arriba, chao. Eso quiere decir que una generación cuenta como 40 años si es que ya tenían 20 como 60 años. Una generación eh, eh, hablando espiritualmente. Pero en todo caso, eso pasó y llegaron a la tierra. Y entraron aquellos que tenían 20 años para abajo, que el Señor Dios se los había prometido, entraron, se posesionaron en esa tierra. Josué 21:43 dice, así fue como Dios entregó a los israelitas toda la tierra que bajo juramento ya había prometido darles. Ellos se instalaron y vivieron ahí. Dios también les había prometido que vivirían en paz y lo cumplió. Les dio la victoria sobre todos sus enemigos y ninguno pudo hacerles frente. Es la promesa de Dios. Dios lo hizo y Dios lo va a hacer. Y ese pueblo va a estar ahí por la eternidad. Muchos van a intentar acabar con ese pueblo. Hasta el día de hoy muchos intentan acabar con ese pueblo, pero no van a poder. Porque como digo, no es cuestión de la gente, sino es cuestión de la promesa de Dios hecha a ese pueblo. Y ese pueblo tiene que esperar hasta que llegue el Mesías para gobernar desde ese pueblo. Así que ese pueblo no se va a acabar, va a permanecer y va a seguir ahí. Se pare y quiera cualquiera acabarlo, no lo va a poder. Pero sin embargo, como digo, ese es el mismo pueblo que ve todas las grandezas y todo lo que el Señor Dios hace, es el mismo pueblo que se vuelve en contra de ese mismo Dios todopoderoso creador. Cuando ya están viviendo allí en el territorio que Dios les dio, y es los jueces, o como aquí vemos en el ejemplo del sacerdote Samuel, que les está dirigiendo, y no es que él les dirige como gobernante, sino que él va a la presencia de Dios, el Señor Dios les dice qué es lo que tienen que hacer, y Samuel les lleva al pueblo diciéndole esto es lo que Dios dice que tienen que hacer. Es decir, el Señor Dios los gobierna a través de Samuel. Pero sin embargo el pueblo llega ya, mira a las otras naciones que están a su alrededor y dice, las otras naciones tienen rey sobre ellos y nosotros no. Pero entonces pidamos rey. Y en 1 Samuel 8:5 dice, ustedes ya están muy ancianos y sus hijos no son como usted, es mejor que nos dé un rey como los que tienen las otras naciones. Todos se levantan y todos le dicen a Samuel, ya basta, ya no queremos que usted gobierne, sus hijos peor, pues sus hijos no están bien, así que peor que nos gobierne, queremos un rey. En el versículo 6 dice, esto no le gustó nada a Samuel, pero se puso a orar a Dios. Y Dios le dijo, haz lo que te piden. No te están rechazando a ti, sino a mí, pues no quieren que yo sea su rey. Si ven, es que gobernaba Dios, no gobernaba Samuel, sino Dios a través de Samuel. Y ahora como ellos dicen, ya no quiero que tú nos gobiernes, entonces le están diciendo, Dios, ya no quiero que tú nos gobiernes, ya queremos que nos gobierne otro. Versículo 8 dice, desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy, ellos me han dejado para adorar a otros dioses. Y así también lo hacen ahora contigo. Tal es el rey que piden, pero adviérteles todo lo que ese rey les hará. Así que desde ahí, el Señor Dios ya les advirtió al pueblo de Israel qué es lo que va a pasar con sus reyes. Pero sin embargo, como todos querían un rey, el Señor Dios lo permitió y fue elegido el primer rey, Saúl. Ahora, las características de este primer rey, aunque el Señor Dios dice que Él sea el rey porque Él pone y Él quita, aunque el Señor Dios dice que Él sea el rey, las características son visibles, miren. En 1 Samuel 9:2 dice, Quis tenía un hijo llamado Saúl que era joven y bien parecido y además muy alto. Ningún israelita podía compararse con él, pues no había nadie que le pasara de los hombros. Es decir, este muchacho era el más alto de todos los israelitas. Nadie le pasaba de los hombros. Era súper alto y dice que era jovencito y guapo. Por ende, cuando le vieron,
Dijeron, wow, este es el rey. Este es el rey. Guapo, bien parecido, alto, calidad. Este es el rey. Y lo hicieron el primer rey de Israel. Pero sin embargo, este famoso muchacho cayó en transgresión, desobedeció a Dios y le fue quitado su reinado. Y en lugar de él va a venir otro. Y le manda el Señor Dios a Samuel para que unja al otro, al siguiente rey de Israel. Y como Samuel tiene en mente aquello que hubo las características del primer rey, entonces él va a ungirle a alguien que tenga las mismas características. Basta la familia de Jesé y le mira al primero de los hijos y le ve que es un hijo grande, fornido, lindo. Entonces Samuel dice, este es. Porque las características que tenía el rey Saúl, pues tiene también este segundo, de las características que es fuerte, que es grande, que es hermoso, que es todo, las características externas. Pero ahí Dios le tiene que hablar a Samuel, pero Dios le dice, Samuel, no te fijes en su apariencia ni en su gran estatura, este no es mi elegido, yo no me fijo en las apariencias, yo me fijo en el corazón. Y es elegido el rey David como el segundo rey de Israel. Y en el libro de los Hechos dice, luego Dios le quitó del trono y puso como rey a David. Acerca de David, Dios dijo, yo quiero mucho a David, el hijo de Jesé, pues siempre me obedece en todo. Este rey David llegó a ser aquel hombre conforme al corazón de Dios. Y este ya no tenía las características externas, aunque la Biblia dice que el rey David era guapo, era hermoso, pero no eran las características externas, sino las características internas a las que no se pueden ver. Solamente Dios las puede ver. Y es que Dios mira el corazón, mira el interior, mira qué es lo que estas personas tienen dentro, qué es lo que estas personas van a hacer luego. Y es el Señor Dios el que elige este segundo rey. Y es por eso que en el libro de Mateo en la genealogía del Señor Jesucristo, lo primero que dice es que de Abraham hasta David. Y aquí tenemos al segundo rey que fue elegido por el Señor Dios conforme a las características internas. Pero, ¿qué pasa con las personas? Pues las personas tienen su corazón malo, su corazón dañado. Y aún inclusive este segundo rey, que es elegido conforme al corazón de Dios, que es ante los ojos de Dios es excelente, este va a cometer algo terrible, algo que le va a sacar de esta gracia divina, pero que sin embargo luego vamos a ver que este rey se va a humillar delante de Dios y va a terminar su vida humillado delante de Dios. Pero cuando hace esto con Urías y la esposa de Urías, el Señor Dios manda a un profeta, a Natán, para que hable con él y le dice, entonces Natán le dijo, pues tú David eres ese hombre y ahora el Dios de Israel quiere que oigas esto. No te hice rey de todo mi pueblo, yo te cuidé para que Saúl no te matara, hasta te di su palacio y sus mujeres, y aún te habría dado mucho más si tú así lo hubieras querido. ¿Por qué te burlaste de mí? Que soy tu Dios. Esto es terrible, y estas palabras son tremendas, porque en ese acto que el rey David, que tiene el corazón de Dios, en ese acto se burló, dice, se burló de él. Y miren, y así somos todas las personas, así somos todas las personas. Tenemos a nuestro Dios Todopoderoso, vemos tus características, vemos que Él nos puede ayudar, que Él puede hacer muchas cosas, que cuando nuestras fuerzas ya no pueden, el Señor Dios puede, pero sin embargo, cuando llega el momento de la elección, ¿te elijo a ti Dios o no te elijo a ti Dios? Pues les dejamos a un lado a Dios. Todo el mundo hacemos eso. Y si seguimos leyendo, dice, ¿por qué hiciste lo que yo prohíbo? En realidad no fueron los amonitas quienes mataron a Urías, lo mataste tú y lo hiciste para quedarte con su mujer. Pero ahora por haberte burlado de mí y por haberle quitado a Urías su mujer, siempre habrá en tu familia muertes violentas. Pero sin embargo, como digo, luego que veamos la historia de David, él va a llegar a pedir perdón, se va a humillar delante de él y va a ser aquel hombre, como mismo Dios dijo, aquel hombre conforme al corazón de Dios. ¿Cayó? Sí. ¿Hizo terrible cosa? Pues sí. Pero pidió perdón y siguió con el Señor Dios hasta el fin de sus días. Así que Dios tiene esos testimonios al mundo de un pueblo que ha creado, de unos manuscritos que ha dado, testimonio al mismo pueblo que creó, el testimonio de que Él es el Dios grande, el Dios poderoso, el Dios que promete, que Dios llega a cumplir, pero sin embargo la maldad de las personas, aún inclusive de los elegidos por Dios, ahí está. Pero unos no se arrepienten y otros sí se arrepienten, y ahí está la diferencia. Pero hemos llegado a ver
en esta lección, desde Abraham hasta David. ¿Qué nos trae después? Porque desde David va a haber hasta la deportación y eso nos va a traer unos grandes mensajes. Hasta nueva oportunidad, Dios les bendiga muchísimo.